Muy buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos a esta sesión del curso de Teoría de las Relaciones Internacionales. Vamos a dar inicio, como ya es pues tradición en nuestro curso, dando estos 10 minutos de ventaja para quienes están saliendo del otro curso y fueron a buscar algo para comer o café o algo para entrar de lleno. Gracias, Vic. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, noches. noches. Sí, bueno, pues lastimosamente yo no pude acompañarlos el martes, pero me gustaría escucharlos. Esta sesión quisiera que retomáramos un poco los temas que hemos visto en las sesiones anteriores. Si tienen dudas sobre el trabajo de cuadros comparativos, he recibido ya algunos cuadros. Felicidades a quienes ya los enviaron. Tengo muy buenos trabajos en el correo, medio los he revisado, no me he sentado a ver el contenido, pero de forma se ven muy bien. También para recordarles que se aproxima nuestro primer examen parcial y a manera de sondeo quisiera en la siguiente sesión que tenemos, que es la previa a la evaluación, hagamos un repaso de las teorías, pero vamos a tener una simulación del parcial. Es decir, al iniciar la sesión vamos a tener una prueba, un formulario de Google que va a tener una batería de preguntas o de metodología en la que ustedes van a poder sondear cuáles son los conocimientos que tienen sobre los temas que van a venir en el parcial, y quienes tengan puntos débiles los podemos reforzar en ese momento, o ustedes también se van a ir evaluando y conociendo qué temas son los que necesitan repasar más. Les voy a compartir nuevamente mi correo por el chat para que lo tengan a mano. Ahí está. Gracias, Jacqueline. Bueno, para empezar, cuéntenme cómo estuvo la sesión del martes. ¿Qué les pareció? A mí esa era una de las sesiones que más me emocionaba. Creo que tenía mucha expectativa sobre el debate que se iba a generar, pero lastimosamente no pude participar, así que me gustaría que retomáramos un poco el tema de la teoría feminista de las relaciones internacionales y me contaran ya en confianza, sin invitados y sin moderadores externos, qué les pareció. Si tienen dudas, si tienen alguna perspectiva diferente, si difieren de algún punto, es válido. Aquí vamos a potenciar y a generar el debate. Así que, por favor, quien quiera dar inicio con esto. ¿O quieren que veamos un video para que puedan refrescar un poco lo que supongo yo que tuvieron algunas pinceladas de la teoría feminista y luego podemos empezar con el debate? Para que se vayan animando. Muy bien. No se escucha, Licta. Déjenme ver. Ahorita lo voy a colocar de nuevo y si tienen problemas con el audio me dicen para que lo rectifique.
Me dicen, por favor, si lo escuchan. No, licenciada, aún no. Ay, no sé qué está pasando. Denme un minuto, voy a ver cómo logro solucionar este problema y se los comparto en un segundo. Licenciada, si no, ¿podría alguien compartirlo? Sí, es una buena idea. Les pongo el enlace y no sé si... Laura, ¿tú me podrías hacer favor de compartir la pantalla para ver si está algún problema que yo tengo de audio? Con mucho gusto, Lic. Buenas Bueno. noches. Buenas noches. ¿Lo puedes poner a partir del segundo 40, por favor? Con mucho gusto, ahorita lo estoy abriendo. Gracias. Un estado de shock no es en la continuidad, en la... Creo que es el enlace equivocado. doctrina Dame del un shock. segundo, Laura. Ese es el otro enlace que les quería compartir, pero bueno, ahora ya lo tienen todos en el chat. Ese es, les voy a adelantar, esa es la doctrina del shock. Recuerdan que íbamos a tener una pequeña discusión sobre este tema. Pues ese es el video que tienen que ver y vamos a tener un pequeño conversatorio sobre la doctrina del shock y la teoría de juegos. Les comparto el otro enlace aprovechando que ya está en el chat. El otro enlace sobre la teoría de los juegos y así tienen los dos a mano. Listo, ese otro habla sobre la teoría de los juegos y las relaciones internacionales. Por favor, cuando tengan tiempo este fin de semana, pueden dedicarse a ver esos videos para tener materia de discusión en la próxima sesión, que va a ser el martes, que va a ser también de repaso. Y ahora la que vamos a ver, que también era recomendación para que la vieran luego ustedes, es el tercer video. ¿Me haces favor, Laura? Es sobre la teoría feminista de las relaciones internacionales. Ahora sí, espero que sea el enlace. Este sí es, a partir de 40. Surge en la década de los 80. Se agregaron nuevas categorías de análisis en el estudio, como los conceptos de sexo y género, que las teorías clásicas no tomaban en cuenta. Estos conceptos se convierten en una herramienta analítica para el análisis de las relaciones de poder en el mundo. Tres autoras que sentaron las bases de esta teoría fueron J. Ann Ticker, Cynthia Enloe y Jan Beth Elstein. En 1988, Ann Tickner retó el status quo del realismo como teoría dominante en la política internacional. Ella afirmó que la política internacional es un mundo de hombres y elaboró una crítica feminista a los 6 puntos pilares de Hans Morgenthau, ya que el mundo estaba siendo regulado bajo una visión masculina y el aspecto femenino era ignorado. Tickner plantea cómo tradicionalmente la diplomacia, el servicio militar y la ciencia política internacional han sido dominios masculinos históricos. En estos raramente se observan mujeres desempeñando funciones de alta gerencia o como especialistas de seguridad internacional. La exclusión de la mujer no responde solo a factores de discriminación, sino también a un proceso de selección que empieza por la forma en cómo se enseñan las relaciones internacionales. Desde la teoría feminista se dice que el liberalismo y el realismo justifican un sistema internacional opresivo y desfavorecedor para las mujeres. El feminismo en la CRI es una expresión de resistencia para las mujeres internacionalistas y en la política internacional, donde buscamos reposicionarnos como líderes y erradicar los estereotipos de que lo femenino es equivalente a debilidad y subjetividad.
mientras que lo masculino es relacionado a la fuerza y la objetividad. También se habla de una revaloración teórica del concepto de poder, ya que el ejercicio de poder en el mundo ha sido desde una perspectiva realista, es decir, el control del hombre sobre el hombre, o incluso se habla del poder como cohesión. También aquí se analiza el concepto de seguridad. La perspectiva feminista toma la seguridad de la mujer como su preocupación central. Aquí se cuestiona el rol de los estados para proveer seguridad. Y uno de los ámbitos más importantes es el ámbito militar. Aquí las teóricas feministas de las RI no ven a los militares como un ente capaz de proteger a la población de amenazas extranjeras. Por el contrario, lo ven como una amenaza a los individuos y particularmente a las mujeres. Y en unos casos recientes tenemos el caso de la guerra en Ucrania, donde muchas mujeres han sido víctimas de violencia sexual por parte de militares, y también en el caso de México, donde recientemente se ha estado hablando de la militarización que está viviendo actualmente este país. Muchas mujeres han sido víctimas de violencia a manos de los militares. Las mujeres en el ámbito político y académico somos capaces de aportar sabiduría y liderazgo. Se deben de tomar en cuenta las aportaciones feministas en el mundo para transformar la realidad actual. Es decir, se debe insertar en la agenda internacional el tema de la mujer. El mayor aporte práctico de los feminismos a las relaciones internacionales se encuentra desarrollado en el derecho internacional humanitario, el cual abarca declaraciones, resoluciones y convenciones internacionales. Por otra parte, tenemos la literatura. Esta mediante libros, artículos, ensayos científicos, académicos sobre este tema han transformado cómo se estudian las relaciones internacionales desde una perspectiva feminista. Lo que distingue esta teoría de otras teorías clásicas de las RI es su compromiso con la inclusividad y reflexión propia de las relaciones de poder en la disciplina. El feminismo llegó a las RI para realizar un análisis mucho más completo de la realidad internacional. Y no podemos dejar de lado el hecho de que esta teoría todavía debemos agregarle un enfoque interseccional, ya que las mujeres alrededor del mundo están sujetas a diferentes condiciones raciales, económicas y sociales, que no pueden analizarse sobre una sola perspectiva teórica. La diversidad nos invita a realizar estudios mucho más profundos sobre las mujeres en el mundo. Y para finalizar, un dato curioso. En México, la carrera de Relaciones Internacionales es una de las carreras donde más mujeres ingresan. ¿Esto qué quiere decir? Que es una profesión donde predominamos las mujeres, y aún así falta mucho por incorporar completamente nuestra perspectiva feminista al análisis de la realidad internacional. Hoy más que nunca es nuestra oportunidad de cambiar la forma en la que estudiamos los conflictos globales. Como dijo la teórica Cynthia Enloe, lo personal es internacional. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes ya conocían Gracias, esta Laura. teoría? No olviden. Ahora sí, por favor, opiniones. Ya teniendo más fresca la información, si me pueden contar cómo les fue el martes, qué les pareció la teoría feminista de las relaciones internacionales y qué les parece como un enfoque de análisis a las relaciones internacionales partiendo del contexto guatemalteco. ¿Lo hacemos democráticamente o lo hacemos dedocráticamente? ¿Qué prefieren? A ver, Imanol, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti la ponencia de la doctora Monzón? Que, por cierto, también les comparto sus disculpas porque al parecer estaba algo enferma el martes, hizo su mayor esfuerzo a pesar de sentirse muy mal, con fiebre y otros síntomas, pero aún así me contó ella a grandes rasgos que les fue muy bien, pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Muy buena Disculpen por noche, la cola de mi gato. Yo recuerdo muy bien la charla que se impartió sobre el feminismo y las relaciones internacionales y en resumidas palabras menciona cómo sería eh, eh, las relaciones internacionales lideradas por las mujeres en cargos políticos importantes. Más que todo eso lo vi yo de mi perspectiva, perdón, como eh, dándole como a la teoría del idealismo. Y es como cuando comenzamos
la clase que yo le puse. Qué raro que todavía exista esa teoría, si sabemos que realmente, bueno, desde mi perspectiva siento que realmente el sistema internacional es más realista. Pero si nos ponemos a ver cargos políticos de mujeres importantes como Margaret Thatcher, la reina Isabel, eh, podemos mencionar a, no, ¿cómo se llama? Margaret Thatcher, perdón, que fue una de las personas, se podría decir que hizo presión o la cabeza cuando fue la guerra de las Malvinas. Entonces, en ese caso, eh, no, también hay cargos, vemos la tijeversión de información en el tema del idealismo y el realismo entre la teoría de las relaciones internacionales dominadas por las mujeres. Gracias, Imanol. Muy interesante tu intervención porque me gusta que hayas tomado en cuenta algunas otras teorías y que las hayas incluido en tu argumento. Eso es importante, empezar a enriquecer nosotros como internacionalistas a la hora de participar en un debate o dar nuestra opinión, hacerlo con fundamento teórico. Así que felicidades, fue una muy buena intervención. Recomendaciones. Yo sé que ustedes ahorita tal vez están un poco lejos de la tesis o del privado, lo que sea que decidan hacer, pero empiecen a dar sus argumentos fundamentados en parte de lo que hayan visto en esta o en otras clases. Eso les va a ayudar muchísimo porque pueden estar ustedes equivocados en un punto, pero si ustedes lo saben sostener y lo fundamentan bien, yo les apuesto que ustedes van a ganar el debate. No tengan miedo de dar su opinión. Si alguno o alguna no está de acuerdo con la teoría feminista, adelante. Es una de tantas teorías y puede ser refutada, por supuesto. Así que, Mercedes. Me parece, perdón, es que tengo dos dispositivos, perdón. Pero me parece interesante la cuestión. Hay una frase que me pareció súper interesante que decía que lo personal es político y también por lo mismo también nos mencionaba la licenciada, la doctora, que lo personal también se vuelve internacional. Entonces, me pareció interesante también la intervención de Manuel sobre que cómo podemos comparar lo idealista, pero el feminismo tal vez tiene un poco de diferente contexto por ser una cuestión sistemática el patriarcado en todos los ámbitos y cómo se puede llevar a las relaciones internacionales. Eh, y también el video que nos colocaba, bueno, uno de los videos que nos colocaba al principio respecto al avance en el derecho en humanitario internacional con cuestiones que son 100% de mujeres y no somos una minoría, como por ejemplo la maternidad, los valores femeninos que nos comentaba la doctora, de que hay líderes como Margaret Thatcher, o también en la reunión hablábamos de Isabel II, como mujeres que han tenido relevancia en la política, pero que en algunos momentos han adoptado valores que siguen sosteniendo el sistema patriarcal en vez de valores femeninos, o sea, que una mujer esté en una posición de poder no la convierte automáticamente feminista. Entonces, no sé, me pareció muy interesante todas esas observaciones. Gracias por tu intervención, Mercedes. Sí, muy acertado también. Cuando Imanol hacía la comparación entre el feminismo con el idealismo, creo que nos da un enfoque bastante apegado a la realidad de lo que se espera tener a futuro con respecto a las relaciones internacionales y las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Con la teoría idealista teníamos como el horizonte, caminar hacia el horizonte y avanzar en la medida de lo posible. ¿Qué pasa entonces con el feminismo? No lo vemos como una realidad tangente, no lo vemos como algo que podamos alcanzar inmediatamente o a corto plazo. No que desbanquemos a todos los hombres o que nos pongamos sobre los hombres y esa superioridad de las mujeres, no. Tampoco es confundir la lucha de género que no incluye a las mujeres, porque género no es sinónimo de mujer,
y la lucha feminista, que la lucha feminista es una lucha política por alcanzar igualdad de derechos y de condiciones que los hombres. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres hemos tenido que luchar por tener esos derechos que los hombres han tenido por el simple hecho de ser hombres. Cuando lo aplicamos a las relaciones internacionales, vemos que en las posiciones de poder o donde se toman las decisiones a nivel internacional, la mayoría de estos espacios están ocupados por hombres. ¿Y en qué nos afecta esto? Pues que se está excluyendo la visión o la perspectiva de la mayoría de la población del mundo, porque las mujeres somos mayoría. Y no somos mujeres únicamente como a nivel de sexo, y lo vemos como a nivel de sexo biológico. Somos mujeres diversas, como hay hombres diversos también por la etnia, por el contexto sociocultural e histórico de cada país. Todos esos factores son los que nosotros como analistas políticos internacionales tenemos que tomar en cuenta. No únicamente basarnos en las teorías y en lo que está escrito, sino qué fue lo que motivó o impulsó a los teóricos a crearlas. ¿Cuál fue ese contexto sobre el cual fueron escritas esas teorías? Bueno, la teoría realista fue escrita por hombres blancos con acceso a la educación y educación superior. ¿Qué quiere decir? Que desde su perspectiva, la visión militarizada del mundo es lo que rige a la sociedad y la defensa del territorio es lo que tiene que prevalecer. ¿Para qué? Para mantener el poder e imponerme sobre otras naciones. ¿Qué hubiera pasado si una mujer hubiera escrito una teoría diferente a esa y que hubiera tenido las mismas condiciones económicas y de acceso a la educación en el mismo tiempo que este hombre? Seguramente tendríamos otra postura sobre el realismo. Y no sería ese único parámetro que nos dirige a nosotros como internacionalistas, aún en la actualidad, cuando es una teoría que surgió muchísimo antes que existieran las relaciones internacionales como ciencia. Ahora sí, Brander, por favor. Licenciada, muy buenas noches. No sé si la teoría constructivista, creo que es así, va. De ahí tuvo más auge el feminismo, porque ya desintegraba, ya miraban, como dijo María Mercedes, no me recuerdo bien, ya miraban a la mujer como un ente. No sé si, o sea, creo que no sé si estoy equivocado, ahí ya no lo he logrado entender en dónde entra, porque decía la doctora el día lunes, que por ejemplo, así como Angela Merkel, Margaret Thatcher, también las mujeres que no me recuerdo ahorita como von der Leyen, creo que es la que tiene está en la OTAN, ¿va? Ellas tienen o sea, la forma de hacer política, la forma es como si fuera, o sea, como si fuera el patriarcado, ¿va? Toman posición de un hombre, no de feminismo, porque si no, o sea, no hubieran llegado a esos puestos, ¿va? No triunfarían. Entonces, ahí tengo un poco me quedé como, si me lo podría resumir un poco para... Hay una escritora, bueno, es teórica, costarricense, que se llama Alda Facio, no sé si ustedes la han escuchado de alguna parte. Ella escribió Cuando el género suena, cambios trae. Y este es un enfoque analítico al derecho, que incluye el enfoque de género al derecho como materia de análisis. Ella que dice en este su libro, que es bastante sencillo de entender, por favor, si ustedes lo pueden descargar y leerlo, háganlo. Se llama Cuando el género suena, cambios trae. Ella hace describe algunos conceptos que son clave para entender cuál es esa lucha por integrar la perspectiva de las mujeres y del género en los estudios del derecho. Nosotros lo tomaríamos como la aplicación de esa perspectiva en los estudios de las relaciones internacionales. Pues verán, ella hace una clasificación, porque las mujeres, a pesar de haber sido discriminadas en distintos momentos de la historia, hemos buscado la forma de hacer lo que hemos querido hacer y lo mismo que han hecho los hombres. ¿A qué nos ha llevado esto? Por ejemplo, autoras de literatura adoptar, ¿cómo se le llama? Un alias de hombre para ser publicadas. Y muchas teóricas que no han publicado por el simple hecho de ser mujeres.
pero a pesar de eso, sabemos que el privilegio es hacia lo masculino. ¿Qué nos empuja a hacer? A las mujeres, y lo digo hasta porque eso pasa en la actualidad. Hay mujeres que adoptan conductas masculinas para poder sobresalir y para poder participar como competencia directa de otros hombres. Tratan de copiar esa fuerza masculina, esa forma de imponerse como hombres, y yo creo, si no estoy mal, que a ese tipo de mujeres Alda Facio les dice la mujer coartada, que adopta un comportamiento netamente masculino para sobresalir dentro de un campo de hombres y para ser respetadas como tales. ¿Qué quiere decir? Que entonces están compitiendo en un ámbito masculino como hombres y no como mujeres, repitiendo patrones que los mismos hombres tienen y que son aceptados socialmente, pero que si una mujer como tal lo hace, no es aceptada, al contrario, es criticada. Les pongo un ejemplo claro aquí, y estamos hablando desapasionadamente bajo un enfoque de análisis político, y aunque nuestras opiniones personales se vean sesgadas, tenemos que buscar la forma de ser lo más imparciales posible. En las candidaturas de esta elección, de la elección de este año, se criticaba de una forma a las mujeres candidatas y de otra forma a los candidatos. Cuando hablaban de Suri Ríos, ¿qué era lo que decían? A ver, Roberto, por favor, me dices qué es lo que escuchabas tú de Suri Ríos y luego me das tu opinión y continuamos con el tema. Ok, bueno, yo lo que muchas veces escuché es que la juzgaban de ser hija de dictador. Personalmente considero que es ilógico que se le juzgue a un hijo por los actos del padre cuando el hijo realmente no tenía la posibilidad de haber actuado en ese momento y hacer lo que hizo el padre, porque realmente lo que hizo Ríos Montt fueron actos criminales de guerra, fue juzgado, y si bien Suri Ríos fue tachada en algún momento en el tiempo en el que estuvo en el Congreso de que actuaba en pro de su padre, creo que es injusto que se le tachara de algo que ella nunca participó, en algo en lo que, si no me fallan las cuentas, ella realmente ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo su padre. Y junto con eso, caigo también en que se le sesga mucho aquí en el país, principalmente por el género, porque vemos lo mismo que pasaba con Rigoberta Menchú en el momento en el que se tomó la candidatura para la presidencia. Realmente la descartaron primero por ser mujer, y luego por ser indígena, y luego por ser parte de la guerrilla en su momento, o haber participado en algún momento dentro de los movimientos revolucionarios. Entonces se le sesgó mucho, pero lo que más tomó fuerza fue la discriminación por ser mujer y por ser indígena, al punto que yo recuerdo que cuando era niño, o cuando tenía 12, 13 años, recuerdo, era un chiste común dentro de los jóvenes de mi instituto, burlarse de la candidatura de Rigoberta Menchú. Ya, ¿y tu opinión está relacionada con eso o tenías otra intervención antes de preguntarte lo de Suri Ríos? Sí, tenía otra intervención. De hecho, me pareció curioso que se hiciera ese símil entre las mujeres que tienen cargos de poder y toman posturas firmes y fuertes, en donde, por lo general, cuando toman estas posturas dentro del mundo de la política, los hombres la ven como otro hombre. Porque, por ejemplo, recuerdo que en algún documental mencionaban que cuando Ronald Reagan conoció a la reina Isabel, Reagan tenía la característica que era algo pícaro, o sea, era muy extrovertido. Y en el documental mencionan de que Reagan le dio una nalgada a la reina Isabel y ella se sintió sumamente ofendida y logró hacer que Reagan se disculpara con ella en el momento por lo que había actuado. O sea, me parece que después de eso ya él la comenzó a ver con mucho más respeto por el cargo de poder que ella tenía. Igual forma me parece curioso ver ahora cómo Giorgia Meloni en Italia está siendo tachada de segundo Mussolini porque las acciones de ella han llevado un discurso populista que para el descontento
de la población de Italia es como que llamativo, tanto que la llevó a tomar el cargo de poder de primera ministro. Y es a lo que yo quería llegar, de que si una mujer quiere triunfar en puestos de política, tiene que tomar esa postura firme o tomar esas actitudes populistas y de mano dura para que la población conecte con su mensaje, porque no he visto mayor resultado con las que van del lado de la socialdemocracia o las que tienen políticas algo suaves, como lo fue con el caso de Hillary Clinton o en otros países. Sí, muchas gracias. Para complementar tu respuesta con respecto a lo de Suri, lo que quería llegar también es a lo que puso Mercedes en el chat, que a ella se le criticaba sobre la cantidad de esposos que había tenido. Y aunque yo tengo mi propio juicio y mi propio criterio sobre la candidatura de Suri Ríos, ella siendo diputada tuvo iniciativas muy buenas, pero no se habló en ningún momento en su postulación para presidenta del país sobre esas iniciativas o sobre su papel en el Congreso, sino sobre la cantidad de esposos que tenía. Pues creo que eran 6 o 7, algo así. Pero díganme ustedes si saben cuántas esposas tuvo, no sé, Otto Pérez Molina, o cuántas parejas tuvo Yamatei, porque para un hombre eso es intrascendente, no es algo que llame. Lo mismo sucede con el físico de las mujeres, que muchas mujeres que están postuladas para cargos de elección popular tienen que cumplir con ciertos parámetros de belleza. ¿Por qué? Porque son utilizadas como un atractivo para el partido y no por su capacidad política de desempeño. Y vamos a lo que decía la doctora Monzón. Hay mujeres que están en puestos de poder, que están replicando y reproduciendo las mismas prácticas machistas, que lo que hacen es vulnerar los derechos de las mujeres y que van en detrimento del derecho de las mujeres. Porque el hecho que sí tengamos mujeres en el poder no quiere decir que esas mujeres vayan a velar por los derechos de todas las personas por igual. No es el caso de Nueva Zelanda, que estrenando gobierno como estábamos nosotros en el 2020, con la elección de Alejandro Yamatei y enfrentándonos a una pandemia, ella, siendo una mujer joven, integró un gabinete con 9 mujeres, 9 de 12 ministerios ocupados por mujeres, y lograron manejar la pandemia como nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque sí, dicen que los hombres son racionales y las mujeres somos emocionales. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Quién ya vio la película de Barbie que hay un fragmento de un discurso de una mujer que dice, sí, el hecho de que esté llorando no quiere decir que, o dice como que soy racional y emocional y una cosa no excluye a la otra? Pero el hecho de que piensen que las mujeres somos emocionales reproduce un imaginario de que las mujeres no podemos tener reacciones intelectuales o tomar decisiones inteligentes porque pensamos con el corazón, porque tenemos corazón de pollo y no podemos tomar decisiones basadas en la razón, cuando está demostrado que es completamente lo contrario, que nuestro cerebro biológicamente está diseñado para considerar otros factores que los hombres no. ¿Por qué? Porque sí, las mujeres no estamos destinadas todas a la maternidad, pero nuestro cuerpo biológicamente está preparado para ejercer ese rol de la maternidad. Y por la supervivencia de nuestros descendientes, tenemos que considerar todos los factores de riesgo y de peligro para la supervivencia de la humanidad. Por eso mismo es que tenemos una visión más amplia de la perspectiva y consideramos no solo el bienestar individual, sino el colectivo. Es algo que sí es una cuestión biológica que aplicado a la política es un plus que las mujeres pueden dar, pero que se nos ha vetado de la oportunidad de desempeñarnos en esos cargos y de demostrar que sí podemos ejercerlos de la forma más correcta. Lo que ha sucedido es que estas mujeres que han llegado, por ejemplo, Michelle Bachelet, sus asesores siguen siendo hombres y sus decisiones siguen basándose en estos juicios. Por ello, el enfoque feminista lo que busca es incluir todos los enfoques, valga la redundancia, que tenemos las mujeres y que
pueden ser aplicados de forma positiva a las relaciones internacionales. Si nos hubiéramos puesto a cuestionar las decisiones de Nueva Zelanda, creo que no hubiéramos tenido esa agradable sorpresa de saber que manejaron de una forma ejemplar la pandemia y que en cuestión de 3 meses la gente ya podía salir a las calles. Situación que en otros países se extendió muchísimo y que llegó a modificar, que la pandemia llegó a modificar las relaciones internacionales. Y ese va a ser otro punto de discusión que vamos a tener más adelante, cómo es que la pandemia nos afectó a nosotros como internacionalistas y a la relación que tenemos con otros estados, y que nos permitió también evidenciar la forma de actuar de países poderosos en un momento de crisis mundial, en el que se privilegió a aquellos países desarrollados, como que si la vida de las personas que están en estos países tuviera más valor que la vida de las personas que están en países como el nuestro y Ecuador. Que afortunadamente, yo no sé si fue por la incaparina, por el agua contaminada que tomamos desde niños aquí en Guatemala, la pandemia no arrasó con nosotros, como sí sucedió en otros países de América Latina, como Ecuador, por ejemplo. Entonces, tenemos claro que la forma en que la sociedad juzga a las mujeres que participan en política es diferente a la forma en que juzgan a los hombres que participan en política. Con la doctora Monzón compartimos un estudio que era un diagnóstico sobre la participación política de las mujeres en Guatemala. Se los voy a compartir por si lo quieren leer. Es muy interesante el resultado de esto porque tomaron como muestras algunas mujeres y hombres también del área urbana y del área rural del occidente. Nuestra recomendación era también que se tomara el oriente para tener enfoques no solo del centro y occidente, como siempre pasa, sino también de personas mestizas del área oriente, que se ha excluido mucho también ese enfoque en los estudios de investigación social. Pues resulta que las mujeres sí se ven muy influenciadas sobre las personas que están a su alrededor. Y se obtuvo una muestra a nivel nacional y se pasó una encuesta. Y en la encuesta, increíblemente, la sociedad avalaba que un hombre golpeara a su esposa si ésta salía de su casa a participar en actividades políticas sin su consentimiento. Y eran personas, y tuvimos el mismo resultado en Occidente, en el departamento de Guatemala y en la parte nororiente del país. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el 2023, pero la realidad en nuestro país va muchísimo más atrás. Y son esos enfoques los que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestros análisis políticos. Porque no podemos poner como ejemplo países desarrollados si nuestro análisis va a ser desde un país como el nuestro. Que aunque les digo, puede ser considerado como una debilidad, yo lo tomaría como una ventaja. Y se los digo por experiencia propia. Nosotros que estudiamos Relaciones Internacionales en Guatemala nos vemos en obligación de conocer la realidad de otros países. Situación que no pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, por ser una potencia mundial, ellos están enfocados en mantenerse como potencia mundial y de conocer cuáles son esos países que pueden hacer tambalear su status quo. En Guatemala no. En Guatemala tenemos que conocer lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, lo que pasa en África, lo que pasa aquí mismo en América Latina, lo que pasa en nuestra región, lo que pasa en el Triángulo Norte, qué está pasando en México y, por supuesto, qué es lo que está haciendo Estados Unidos. Que si nos ponemos a hacer algún análisis prospectivo, Estados Unidos está a punto de entrar también a elecciones. Y se escuchan los rumores que Trump vuelve a postularse y que Biden seguramente se va a postular para una reelección, pero a la edad que él tiene, no sabemos ni siquiera si va a llegar a terminar este periodo presidencial. Tenemos también que en Ucrania tendrían que celebrarse, y eso yo no lo sabía, me enteré hace muy poco, que si están en estado de guerra, permanece el presidente que esté mientras haya declarado ese estado de guerra. ¿Qué quiere decir? Que va a permanecer. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Todos esos elementos importantes en las relaciones internacionales los tenemos que tener muy presentes.
Entonces, que vivamos en un país tan pequeño no quiere decir que nuestra capacidad como profesionales sea así de pequeña. Vamos y podemos entablar una conversación con cualquier internacionalista de otro país y la información que vamos a tener, yo se los apuesto, va a ser mucho más rica que la que mantienen en las potencias o en los países desarrollados. Por lo mismo, estamos obligados a saber qué es lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, ¿desde qué perspectiva vamos a hacer nuestro análisis? Pues depende de qué teoría nos agarremos para hacerla. Si hacemos como dijo Imanol al principio de la clase, a mí me parece que la teoría realista es la que está más apegada porque vivimos en una realidad en la que el poder militar es el que está sobresaliendo y la lucha por el poder es la que permanece. Pero, ¿qué sucedió ahorita con los más recientes rumores? A ver, primero, alguien que me quiera contar cuáles son esos rumores que se han escuchado sobre la CIDH y el candidato que ganó la segunda vuelta aquí en Guatemala. ¿Sí, Mercedes? Perdón, licencia, ¿me habló? Sí, tú levantaste la mano. Ah, sí, es que estaba cambiando de dispositivo para ver si prendía el micrófono. Sobre esto del plan Colosio, básicamente. Sí. ¿Quién sabe qué es el plan Colosio? Bueno, básicamente la inteligencia. Sí, Valerie había levantado la mano antes. Sí, licenciada. La verdad es que no sé mucho, pero por lo que estaba leyendo, ¿verdad? Que está ahorita la polémica, es de que si no estoy mal, a un presidente lo asesinaron ese apellido, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí. ¿Elio? Sí, el plan Colosio básicamente es un plan que ha sido detectado para asesinar al binomio electo. Y pues supuestamente le pusieron ese nombre en atención a lo que dijo la compañera del candidato Colosio que asesinaron en México en el 94. Así es. ¿Y qué opinión les merece? Aquí, aunque nos salgamos un poquito de nuestro curso de teoría de las relaciones internacionales, sobre todo somos de la Escuela de Ciencia Política y tenemos que tener una postura sobre la situación por la cual está atravesando nuestro país, que está, les digo, al borde de regresar a los tiempos más oscuros. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Qué sucedería? Bueno, agentes de inteligencia y otros actores involucrados en diferentes instituciones del Estado y de agencias internacionales han advertido sobre un plan para asesinar al candidato electo, nuestro presidente electo, para el siguiente periodo aquí en Guatemala, para asesinarlo. ¿Qué ven ustedes partiendo de ese punto? Identificaron un plan. ¿Qué sucedería? Veamos todos los escenarios. Lo identificaron a tiempo y ahora la CIDH le dio algunas medidas cautelares, dictó medidas cautelares para proteger al binomio electo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar de aquí al 14 de enero? Veamos escenarios. En el primer escenario, las medidas cautelares funcionan. Los actores involucrados en estos planes o conspiraciones contra el binomio electo se retractan de ese plan y buscan otras formas legales de evitar que nuestras autoridades asuman el poder. Se retractan. Salude a la cámara, bebé. Es que también le gusta la docencia. Ya, vete. Entonces, los descubrieron y se retractan. Y deciden
abstenerse de ejecutar cualquier plan que atente contra la vida de Bernardo Arévalo o de Karin. Esto puede pasar. Toman posesión y va a haber uno de los gobiernos difíciles. Pero ¿qué sucede si ejecutan su plan de otra forma? Identificaron este. Pero en la historia, no solo de Guatemala, sino de otros países, hay constancia y hay evidencia de cientos de planes que se han realizado para asesinar a políticos controversiales. ¿Qué pasa si algo así llegara a suceder en Guatemala? Quiero escucharlos. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con Guatemala y qué pasaría con nuestras relaciones internacionales? Vamos a escuchar a Carlos. Carlos Pérez, por favor. Buenas noches, licenciada. Yo me estaba preguntando esa misma incógnita hoy en la mañana y si llegara a suceder eso, tendríamos un mal margen del lado de las relaciones internacionales. ¿Por qué? En el lado económico. Lo veo del lado económico porque hay muchas empresas de afuera que lo que están optando es venirse a incorporar aquí, ¿verdad? Y ahí, por lo que yo sé, hay una, eh, como que hay un programa donde ellos miran las internacionales, ¿verdad? Las empresas intergubernamentales ven dónde invertir. Entonces ven a Guatemala y dicen, no, ¿verdad? Desde aquí hay mucha corrupción, hay mucha... Está en un muy mal estado. Entonces prefieren migrar a otro lado, invertir en otro lado. Eso nos deja en lo económico, en un lado muy mal y a la vez nos deja pues no solo me estoy dando en mi punto de vista es del lado económico, ¿verdad? Pero sí, nos afectaría bastante como economía, ¿verdad? Gracias. Excelente tu aporte porque estás haciendo tu análisis con un enfoque específico, que es el enfoque económico, tú lo dijiste. Por supuesto, las empresas tienen su unidad o pagan alguna agencia de análisis de conflictividad que evalúan las acciones de conflictividad en las que se enmarcan para saber si un país es lo suficientemente estable o no para poder invertir. ¿Cuáles son estas acciones de conflictividad? Pues bloqueos, manifestaciones violentas o pacíficas. Este año, que fue el año de elección de autoridades, la popularidad también de las autoridades, porque si una autoridad no es popular, en cualquier momento puede suceder lo que pasó en el 2015. Todos estos elementos son motivo de análisis de las empresas transnacionales para hacer sus inversiones o no. Como tú lo dijiste, eso sí sería algo que nos podría afectar. Entonces ya tenemos ese análisis desde la economía, que eso podría vulnerar nuestra economía, aunque Guatemala tiene un PIB bastante bueno en comparación con otros países de América Latina. PIB que está sostenido gran parte por las remesas de connacionales en el extranjero. Pero, ¿qué más podría pasar? ¿Roberto? Perdón, licenciada, creo que la compañera tenía la mano levantada antes que yo. Mercedes. Sí, Mercedes, te escuchamos. Gracias. Gracias, licenciada. Yo lo que entendí nada más así como a nivel de proceso es de que si en caso ya no hay binomio porque no habría presidente ni vicepresidente, habría un presidente, no me acuerdo cuál es la palabra, pero que estaría como para mientras durante cierto determinado tiempo y después se elegiría a 3 personas y se volvería a convocar a elecciones. No sé si estoy en lo correcto, pero definitivamente inestabilidad en todos los sentidos y como mencionaba otro compañero, impactaría otras cuestiones como la economía. Sí, efectivamente sería como tú lo dices, y ya lo tuvimos en el 2015 cuando renunció Otto Pérez Molina, que también faltaba muy poco para que se convocara a elecciones generales. ¿Qué pasa? Entonces el Congreso tiene que nombrar a una persona que sería como Alejandro Maldonado, que se quedó como presidente interino mientras se hacía una propuesta y
pero ya estábamos cerca de las elecciones. En este caso no. En este caso las elecciones se acaban de celebrar. El procedimiento sería el mismo, pero el sistema electoral de Guatemala se vería muy debilitado porque acabamos de tener un proceso de elecciones. Desde la forma de ver del procedimiento, del proceso, está bien. De esa forma se tendría que elegir a un presidente que lograra suplir temporalmente al binomio electo. Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del lado de la sociedad? ¿Qué pasaría con los grupos organizados? ¿De qué forma creen ustedes que reaccionaría y de qué forma impactaría en la estabilidad nacional? Ahora sí, Roberto. Ok. Considero que con la opinión que usted menciona de los grupos organizados existiría un descontento popular y se vería una división, tanto de los que apoyan al candidato que no quedó, como la mayoría que eligió al candidato del binomio presidencial que está ahorita. Entonces, creo que ahí se vería sesgado la autoridad del Estado y se vería en tela de juicio qué tan transparente es el sistema de justicia en el país y hasta qué punto llegaría el Estado a reaccionar, porque también siento yo que se vería afectado con la relación que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos en este punto actúa como el Big Brother, o sea, está siempre detrás de Guatemala viendo de que haga las cosas correctamente en pro de los beneficios de Estados Unidos, y no es solo con nosotros, sino que es con toda América Latina. Creo que sería como una neopolítica del Big Stick, en donde se busca que no exista inestabilidad política en estas partes del continente, y siempre se busca el pro de los beneficios de Norteamérica. No sé, creo que en esa parte las relaciones exteriores se verían afectadas en el sentido de que se buscaría una estabilidad, pero colocando a alguien que esté a favor de los intereses de allá, no tanto por pelar que se cumplan las políticas que la ciudadanía quiere o que busque el apoyo a la población. Muy bien, sí, excelente intervención. Lo vemos desde el enfoque del realismo puro en el que Estados Unidos tiene que cuidar su seguridad nacional. El hecho que en Guatemala esté a punto de detonarse un conflicto civil no le conviene para nada. Y esto responde a la participación directa o intervención directa del secretario Almagro una semana antes de que se realizara la segunda vuelta, para garantizar que todo iba a transcurrir de la forma más pacífica. ¿Qué sucede si se llega a ejecutar uno de estos planes para acabar con la vida de las personas electas? Entonces ahí sí se estaría retando esa orden superior de mantener la estabilidad del país. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si Estados Unidos decide romper relaciones diplomáticas con Guatemala? Empezaría Estados Unidos y luego ¿quién sigue? ¿Eso en qué nos... La Unión Europea. ¿Y en qué nos convertiría eso entonces? En un país aislado, posiblemente con sanciones por violaciones a los derechos humanos, cívicos, a los derechos políticos. Eso nos convertiría en un país en decadencia absoluta. Por eso, esta situación es tan delicada y pende de un hilo, porque es tan posible que todo transcurra y la transición se dé de la forma más pacífica, como es posible que suceda todo lo opuesto. Y por eso, como sí, por unos pagarían todos. A mí me pasaba cuando yo estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales y me decían, ¿y dónde estudia? Sí, en la Escuela de Ciencia Política. Mire usted, ¿qué opina sobre lo que está haciendo este diputado? Como que una se lo sabe todo, pero no es así. Entonces sí es importante que mantengan su propia opinión y que se informen de todo lo que está sucediendo a nivel nacional, porque yo sí creo que las relaciones internacionales parten de las relaciones individuales y colectivas dentro de un Estado.
lo que puede causar un movimiento social tiene repercusión inmediata en las relaciones internacionales. Es más, podemos ser un país sujeto de intervención. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que a estas alturas, en un momento tan importante de avance tecnológico, de desarrollo social, se regrese a los años 80, 70, en los que solo tomando las armas se podían solucionar los temas más controversiales. Si no, vean, en la Guerra Fría nunca hubo enfrentamiento directo y es la guerra que tenemos más cercana. Y recuerden que como pasó con la Primavera Árabe, un suceso en un país puede ser detonante para que en los países vecinos se manejen las mismas dinámicas. Así de frágil como es nuestra democracia, así de frágil es nuestro sistema político y son nuestras relaciones internacionales. Entonces, ahora, no sé si alguien más quiere opinar, creo que Elio había levantado la mano. Sí, licenciada, pero ya lo mencionó usted, de que a Estados Unidos no le conviene esta inestabilidad en estos países y mucho menos un conflicto que vaya a pasar a tomar las armas, porque en este momento correría el riesgo que vayan con la misma moneda los rusos, de apoyar a uno de los bandos acá también. Así es, exactamente. Viéndolo desde el neorrealismo también, recordemos que nos decía Kenneth Waltz que lo más apropiado para mantener el equilibrio a nivel de sistema es tener únicamente dos polos, tener solo dos potencias, y cada potencia mantiene el orden en sus países o en sus estados aliados. Entonces, ¿a quién le compete o a quién le corresponde, según el neorrealismo, mantener la estabilidad de esta región? Pues Estados Unidos. No le conviene a Estados Unidos que aquí hayan dos bandos, porque siempre va a existir la posibilidad que el enemigo de mi enemigo, y así nos vamos. Estos son algunos ejemplos para poder aplicar las teorías ya a nuestra situación actual, a nuestro contexto y a nuestras relaciones internacionales. De esta forma es más fácil poder entenderlas y poder argumentarlas, como decía al principio, para defender una perspectiva o un punto de vista. Hace un par de días tenía un debate con otros colegas donde decían que el voto que había obtenido el Movimiento Semilla no era voto a favor del Movimiento Semilla, sino voto en contra de Sandra Torres. Y otras compañeras decían, no solo es el voto anti Sandra Torres, sino es el voto anti la mujer que desafió todos los estándares y que se salió prácticamente del huacal. Porque cuando vemos a una mujer que actúa con perversidad, con malicia, con interés personal, que hace uso de ciertos discursos conservadores, aún yendo contra su propia naturaleza o su historia, entonces la crítica es más dura. Que por qué esa mujer está desafiándose hasta a sí misma como mujer y está actuando como el hombre más perverso lo haría. Es interesante escuchar todas estas posturas porque cada uno lo defendía de una forma brutal, ustedes no se imaginan. Y si ustedes los escuchan, capaz que se convencen. Pero no es porque tengan o no tengan razón, sino porque saben defender lo que están diciendo. Y prácticamente ese es nuestro trabajo como internacionalistas. Independientemente si vamos a estar trabajando en un consulado, en una asociación, en una organización internacional, en una organización de sociedad civil o para el propio Estado, la mayor defensa va a ser mantener los argumentos apropiados y la seguridad al hacerlos. Y como estas sesiones yo he estado evaluando y tengo un par de personas que sí son constantes en sus opiniones, en las siguientes sesiones yo voy a pedir la participación específica de otras personas que no están participando y yo les he dado la ventaja de no pedirles que activen sus cámaras porque yo sé que hay situaciones muy íntimas de nuestra vida que no tenemos la obligación de arreglar, menos si es por educación superior.
Es un derecho que tenemos, el derecho a la privacidad, y nadie le puede obligarnos a renunciar a ella. Entonces, por eso es que yo no les he pedido en ningún momento que activen sus cámaras. Solo les pido, por favor, que sean conscientes, que participen. Pueden participar por chat, pueden participar pidiendo la palabra, pueden hacer preguntas, pero por favor participen. Necesito yo tener la constancia que están poniendo atención y que están en la sesión y no solo se conectaron y se fueron a hacer su cena, porque a mí me encantaría también ahorita estar comiendo. Pero a partir de la siguiente sesión voy a tratar yo de hacer que las personas que no han participado participen, porque sí me interesa escucharlos. No porque les vaya a restar puntos o no, eso no depende de sus participaciones, sino porque yo sé que es algo que a todos y a todas les va a servir en algún momento. Entonces, dicho esto, y ya con los videos que tienen en el chat, por favor, copien los enlaces. Está la doctrina del shock. Yo sé que algunos vieron el video. Vamos a retomar este tema. Y como les había dicho al principio de las sesiones, al azar voy a elegir un par de personas que hagan un argumento breve de la doctrina del shock, y luego un par de personas más que hagan su análisis propio y, si es posible, involucrando también otras teorías de las relaciones internacionales. Hay otro video que es sobre la teoría de los juegos en las relaciones internacionales, que a mí me encanta esta teoría y yo sé que les va a ser de mucha utilidad. Y el tercer enlace, que es el video de la teoría feminista de las relaciones internacionales. Estos pueden ser elementos que les pueden servir para incluir en su cuadro comparativo. No copien y peguen, eso no les va a servir. Si yo logro identificar que hay un copy-paste y no están citando las fuentes, ese trabajo automáticamente queda descalificado. Jacqueline. Licenciada, ¿y si tomamos información de las presentaciones que usted nos brindó? No hay ningún problema. Pueden tomar elementos de las presentaciones tienen su fuente, y lo que no, pues es interpretación mía, lo pueden usar de la manera que más prefieran. Lo que yo les pido es que no copien y peguen, porque entonces no sirve de nada. Este instrumento, que es el cuadro comparativo, les va a servir a ustedes para hacer esa síntesis mental y les va a ayudar a estudiar para el examen parcial. Ese es el objetivo de que lo vayan haciendo. La entrega va a ser el siguiente viernes, como lo había dicho. Vamos a ver, es que me estoy desorientada porque para mí todos los días son iguales. El 29. Es para el 29, tienen hasta la medianoche. El examen parcial es el siguiente viernes. Yo les voy a compartir el enlace y me desentiendo por completo. Van a tener desde las 7 de la noche hasta las 8:30 que termina el periodo, luego cierro el formulario y ya no van a poder responder. De la forma en que ustedes respondan ya va a ser conciencia de cada una, de cada uno. El examen va a ser algo sencillo, porque no me interesa mortificarlos. Entonces, por favor, les encargo el cuadro comparativo, mejor si lo pueden empezar a hacer desde ya, si no, no les va a servir de mucho si lo hacen a la carrera, porque pierde por completo el sentido. También les recuerdo que el martes vamos a tener un ensayo como de un preparcial que puede que tenga las preguntas mismo, que va a ser el día viernes o varíe en algunas cositas, pero para que ustedes tomen en cuenta cuáles van a ser esos puntos débiles que van a tener y refuercen y les vaya bien, que tengan la nota completa. Eso sería lo ideal. Entonces les dejo la asistencia. Solo denme un minutito. Yo creo que alguien tenía una pregunta, disculpen. Sí, Marcela. Solo licenciada, respecto al formato de la tarea, si colocamos algunas ejemplo, ¿es necesario que coloquemos bibliografía o así no es copy-paste como tal, pero que sí citemos las fuentes? Sí. Si ponen algo que sea parafraseado, pero que no lo escribieron ustedes, que no es producto de su... Miren, ustedes pueden tomar 2 documentos y leerlos, abstraer de ellos lo que ustedes consideren y hacer su propia redacción. Es más fácil. No tienen por qué citar la fuente porque no es creación de otros autores, sino es inspiración suya con
la lectura previa de otros autores. Pero si ustedes toman una idea y esa idea la parafrasean con sus palabras, sí es necesario que citen la fuente. Entonces sí tendría que ir un apartado de las citas bibliográficas o de las fuentes citadas. Eso sí lo tienen que incluir y no es para esta tarea, es para la vida. Si ustedes crean algo, si ustedes se informan, leen y hacen sus propios conceptos, excelente, felicitaciones, y no citen la fuente. Pero no tenemos por qué ser teóricos o científicos sociales, porque no nos vamos a inventar el agua azucarada. Si leemos a un autor y yo digo, esta idea es fabulosa y me puede servir, yo la puedo parafrasear y citar la fuente y se acabó, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué es lo único que yo les pido? Si citan, si toman texto literal o parafraseado, pongan las fuentes. No sé si se los han recomendado para otros cursos, esto les va a servir en el trabajo y en donde sea, citen siempre las fuentes. Y ahora sí, les pongo el enlace de la asistencia. Se fue 2 veces. Entonces, por favor, le llenan. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Hay personas que ya me han escrito. Yo les puedo responder inmediatamente, si me tardo un poco, pero siempre les voy a responder. En los correos electrónicos también. Para las personas que ya me enviaron su cuadro, si ustedes creen que necesitan modificar algo, todavía lo pueden hacer. Yo puedo hacer caso omiso de esos cuadros que ya me enviaron y ustedes me los pueden compartir. Para eso tienen todavía estos días y lo pueden hacer en el momento que ustedes gusten. Y con esto doy por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias por su participación, por sus intervenciones, por la atención y las veo el día martes. Que tengan un bonito fin de semana, que descansen y cualquier cosa pues ya saben cómo contactarme.